noches. Hubo un fallo técnico con la presentación, con la computadora, entonces voy a tratar de ser lo más amena posible para que la pasemos mejor. La presentación de esta noche me encargaron hacer el informe sobre la situación ambiental en el Perú. En junio de este año, el banco presentó un documento muy completo llamado Análisis Ambiental del País, que es un compendio de información y de propuestas de política, opciones de política para el país para mejorar la situación ambiental. La presentación esta noche la voy a dividir en tres grandes partes. La primera sería cuáles son los principales retos ambientales que enfrenta el Perú. Vamos a ir viendo sector tras sector en los retos que afronta el país. La segunda pregunta que trataremos de responder esta noche es cuáles alternativas de intervención son las más eficientes. Y en el marco de este magno evento vamos a hablar de cómo afecta el cambio climático al Perú. En cuanto al sector pesca, Perú es el segundo país de capturas mundiales, anchovetas, esto es, después de China. Sin embargo, la sostenibilidad del sector está amenazada debido a la sobrepesca y a la sobrecapacidad de la flota, la falta de información, la falta de gobernabilidad y de transparencia en el sector, así como los episodios del Niño. El sector pesquero genera importantes beneficios para la economía en el país, generando el 6% de empleos y entre el 11 y el 16% de ingresos por exportaciones. Esto es en cuanto al sector pesca. En cuanto al sector de conservación de la biodiversidad, Perú es uno de los 12 países megadiversos del mundo. A pesar de múltiples esfuerzos, cerca de 301 especies de fauna se consideran bajo peligro de extinción. 23 de estas especies están bajo peligro crítico y las amenazas y degradación de ecosistemas continúan. Las amenazas a estos ecosistemas incluyen la deforestación, la expansión de actividades agrícolas, la migración de la sierra al oriente, la apertura de caminos, la minería, la falta de conocimiento y conciencia sobre el funcionamiento de estos ecosistemas es también un obstáculo importante. Bueno, hay un gráfico, imaginen que hay un lindo gráfico en el que comparamos de varios países de Latinoamérica el porcentaje del territorio que está considerado como área protegida. El Perú tiene el 15% del territorio, que es un montón. El 15% del territorio del Perú está considerado área protegida. Esta comparación se hace también con otros países del mundo como Kenia, Italia, China, Japón, etc. En cuanto al sector forestal, la cobertura forestal del Perú se estima en 68.7 millones de hectáreas. Esto lo hace el octavo país del mundo con mayor cobertura forestal y el segundo después de Brasil en América Latina. Se estima que la deforestación anual entre 1990 y el año 2000 fue de aproximadamente 150.000 hectáreas por año, lo que en comparación es un tercio del tamaño de Tumbes, para que tengan en la mente el tamaño del problema de deforestación en el país. Y la deforestación acumulada asciende a 7.2 millones de hectáreas, que es mucho más de la extensión del territorio de Costa Rica. En cuanto a recursos hídricos, Perú cuenta con uno de los más altos acervos per cápita de recursos hídricos en América Latina. 77.600 metros cúbicos por habitante por año. Sin embargo, el problema no es de cantidad, sino de distribución geográfica sobre todo. El mayor consumo es por parte de la irrigación agrícola, que se lleva un 80%, y es seguido por el uso municipal con un 18% e industrial con un 2%. Hablaba de la distribución no equitativa geográfica del agua. En la región oriente del país, donde hay un 10% de la población, se concentra el 80% del agua. Esto hace
que haya 643,000 metros cúbicos por habitante, a diferencia de la zona costera, donde se concentra el 53% de la población del país y donde solamente hay 1.8% del agua. Y bueno, hemos hablado de cantidad, ahora hablemos de calidad de los recursos hídricos. En Perú se originan muchas enfermedades a través del agua. Estadísticas nos dicen que alrededor de 2,000 muertes prematuras de niños menores de 5 años ocurren cada año, y hay 8 millones y pico de casos de enfermedades en niños menores de 5 años. Y en niños mayores en niños menores de 5 años y en niños mayores de 5 años hay hasta 13 millones de casos de enfermedades transmitidas por el agua. Pero a pesar de, hemos visto que hay amplios recursos hídricos en el Perú, pero la cobertura de agua y saneamiento es muy baja. Hay 6.6 millones sin servicio de agua potable en el país, 11 millones no tienen saneamiento de sus aguas, solo 20% de las aguas en el país son tratadas, y en la zona rural 59% de los sistemas de acuíferos no tienen desinfección. En cuanto al tema de calidad del aire e impactos en la salud, el centro de Lima, en la gráfica que están viendo, el centro de Lima exponencialmente rebasa a otras ciudades como Santiago y hasta Ciudad de México, Tokio, Río de Janeiro, en la concentración anual promedio de partículas por millón, que es el medidor principal de contaminación del aire. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud en 2005 nos dijo que hay 2 millones de muertes prematuras a nivel mundial por contaminación urbana e intramuros. Los impactos de la salud son enfermedades respiratorias crónicas, cáncer del pulmón, enfermedades cardiopulmonares, daños cerebrales al sistema nervioso, al hígado y a los riñones. Los impactos en la salud a corto plazo son irritación a ojos, nariz y garganta, infecciones al sistema respiratorio tales como bronquitis y neumonía, dolores de cabeza y casos severos de asma y enfisema. El impacto de salud en relación al ingreso es un indicador útil debido a que la enfermedad y la mortalidad prematura resultan en tratamientos costosos, la ausencia laboral, pérdida de ingresos, y los impactos de salud están entre el 75 y el 300% más altos en los pobres debido a estos factores. La contaminación del aire urbano y sus impactos en la salud, se considera que hay cerca de 4,000 muertes prematuras por año. Cifras recientes de CONAM calculan hasta 6,000 muertes por año debido a la mala calidad del aire, a la contaminación del aire urbano. Debido a esto, también se cuentan 3.800 casos de bronquitis crónica y más de 65,000 DALIs. Los DALIs son el acrónimo en inglés de años de vida saludable perdidos o ajustados por discapacidad. Entonces, debido a la contaminación, se están perdiendo más de 65,000 años de vida saludable o ajustados por discapacidad. Y ahora hablemos de la contaminación intramuros, que es generada por las estufas que tienen algunos hogares para preparar los alimentos o para generar calor. Pero muchas veces se utiliza biomasa para llevar a cabo esto, y generalmente es en ambientes muy cerrados, sin ventilación o sin algún tipo de, ¿cómo se llama? Un tubo que saque el aire, perdón, se me fue la palabra. Y hay cálculos de hasta 1.200 muertes prematuras por enfermedad respiratoria aguda en niños menores de 5 años y hasta 600 muertes prematuras por enfermedades crónicas de obstrucción del pulmón en mujeres adultas que sufren de contaminación intramuros. Los impactos en la salud por la exposición al plomo: hay una continua exposición a altos niveles de plomo
que puede reducir 1 o hasta 2 puntos en promedio el coeficiente intelectual por año. Aproximadamente 2.200 niños en Perú por año sufren de pérdida de coeficiente intelectual, que pudiera llevarlos a casos de retraso mental. En el caso de Loroya, los niveles de concentración de plomo en la sangre son alarmantes. Perú es de los países, en cuanto a uso de combustibles sólidos en los hogares, de los más altos de la región. En total, el 39% de los hogares en Perú utilizan combustibles sólidos en hogares. De estos, el 11% es en zonas urbanas y el 87% en zonas rurales. Todo esto que les acabo de decir ahora tiene costos en la economía. La falta de agua y la calidad de agua le cuesta al país 2.26 billones de soles. La contaminación del aire urbano tiene un costo de 2.81 billones de soles. Y la contaminación intramuros menos de billón de soles. Juntando todo esto, tenemos una pérdida, un costo por la degradación ambiental de 5.8 billones por año, que es lo mismo que el 2.7% del PBI, atribuyéndosele a un aumento de morbilidad y mortalidad debido a problemas de salud ambiental. El costo de la degradación ambiental en Perú por año es de 8.2 mil millones de soles, o de 3.9% del PBI. Y en un comparativo internacional en costos de degradación ambiental, el Perú casi con 4%, es en porcentajes, en comparación con otros países de su mismo ingreso per cápita. El comparativo va con Egipto, Colombia, Líbano, Argelia, Siria, Marruecos y Túnez. Y bueno, ¿cuánto dedica el Estado para atender la degradación ambiental? A pesar de que la economía ha ido creciendo, el gasto ambiental se estanca y no ha crecido al nivel de la economía. Y en 2005 se contabilizaba en aproximadamente 243 millones de soles, que es muy poco si tomamos en cuenta que 15% del territorio son áreas naturales protegidas, por ejemplo. Las opciones que en este análisis ambiental del país el Banco Mundial como opciones de política sugiere, en cuanto a contaminación atmosférica, citaré solamente algunas: es cumplir con la reducción de azufre en el diésel a 50 partes por millón para 2010, implementar y reforzar los programas de revisiones técnicas vehiculares, tener un sistema de inspección de emisiones de fuentes fijas, incorporar catalizadores y sistemas de control de partículas, prohibir la importación de vehículos usados para taxis y tener un sistema organizado de transporte masivo de pasajeros. Otras intervenciones serían, en cuanto a contaminación por plomo, la implementación de programas de control de la contaminación y fiscalización, multas y cierre de operaciones. Para atender las enfermedades de origen hídrico, ampliar la cobertura de programas de lavado de manos y de agua segura, principalmente para niños de bajos recursos. Y en cuanto a la contaminación intramuros, dar subsidios para estufas de gas para sustituir, o estufas mejoradas para sustituir el uso de leña en familias de bajos recursos. Otras opciones de políticas sugeridas por el análisis ambiental del país del Banco Mundial, en cuanto a combustibles y transporte, es crear una regulación adecuada para vehículos importados usados, mejorar los incentivos fiscales para premiar económicamente el uso de combustibles limpios, fortalecer el marco de límites máximos permisibles, así como ampliar el monitoreo de calidad del aire y diseminar sus resultados. Pero ¿qué acciones de carácter institucional y legal se pueden ejecutar en el corto y mediano plazo para mejorar la situación ambiental en el país? Una sería fortalecer la gobernabilidad ambiental, ya que cerca de 35 agencias cuidan de la agenda ambiental en el país. Esto hace que sea una gestión ineficiente en el sector de medio ambiente. Ampliar las responsabilidades de CONAM
para poder establecer prioridades en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, el fortalecimiento de relaciones interinstitucionales y agencias claves y contar con un ente fiscalizador, una especie de procuraduría ambiental que ayudara a sobrellevar los temas ambientales. También fortalecer la actual institución ambiental, que es el CONAM, tal vez crear un ministerio, una superintendencia, una secretaría. Y ahora llegamos a la tercera parte de la presentación, que cómo afecta el cambio climático al Perú. Comenzaré diciendo brevemente qué es el cambio climático. Todos sabemos que el clima está cambiando rápidamente a una escala global. La razón principal es la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, resultado de la actividad humana. A partir de la revolución industrial, la temperatura de la superficie terrestre ha aumentado 1 grado Celsius por siglo. Perú, conjuntamente con el resto de Latinoamérica, contribuye solamente con el 9% de gases de efecto invernadero. Y aunque la región contribuye con tan poco, es desproporcionadamente vulnerable a los impactos del cambio climático, a tormentas tropicales, al aumento del nivel del mar, a la acidificación de los océanos y los corales, al derretimiento de glaciares y aumento de enfermedades tropicales en los Andes. El cambio climático tiene correlación con los desastres naturales, y la incidencia en Perú de los desastres naturales es casi el doble que en toda América Latina, y la tasa de fatalidades la más alta en el continente entero. Las razones son su ubicación geográfica, por estar en una zona altamente sísmica y estar expuesto a los efectos del fenómeno del Niño. Muchos desastres naturales, principalmente las inundaciones y los deslizamientos, son influenciados por actividades humanas que modifican las condiciones ambientales. ¿Y qué está haciendo el Banco Mundial en Perú en cuanto a cambio climático? Actualmente hay 3 proyectos, uno netamente de cambio climático y 2 con componentes de cambio climático. El primero del que les voy a hablar es el proyecto de electrificación rural, cuyo objetivo es aumentar el acceso de servicios de electricidad eficientes y sostenibles en áreas rurales. Quiere tener un alcance a 160,000 hogares, negocios y edificios públicos, incluyendo clínicas que hasta ahora no cuentan con electrificación. ¿Y qué hace este proyecto? Quiere utilizar la red convencional, así como fuentes de energía renovable, con pequeñas hidroeléctricas y a través de energía solar y eólica. El segundo proyecto es el proyecto de recuperación de gas del relleno sanitario de Guaycoloro, el cual busca promover las inversiones del sector privado en la recolección y el uso de gas metano de relleno sanitario para reducir los gases de efecto invernadero y crear reducciones de emisiones certificadas que generen un ingreso adicional. Asimismo, busca mejorar el medio ambiente local y global a través de recuperación de gas de relleno sanitario y en un futuro convertirlo en electricidad para alimentar a la red. Y el tercer proyecto es un proyecto regional, se llama Proyecto Regional Andino para implementar medidas de adaptación a la retracción de glaciares. Este proyecto busca tener impacto en Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y tiene como objetivo apoyar los esfuerzos regionales para definir e implementar medidas de adaptación para anticipar los impactos del cambio climático en las altas montañas andinas, ya que estudios recientes indican que el cambio en el clima será más pronunciado en cadenas montañosas de alta elevación. Las montañas que se extienden a la troposfera se están calentando más rápidamente que tierras más bajas adyacentes a estas. Lo que todos hemos visto en las películas y en la televisión se refiere al círculo polar ártico, pero el impacto en la población más grande será donde hay montañas más altas, porque ahí hay más gente que en el círculo polar ártico, entonces el impacto que tendrá será mayor aún. Pero ¿qué importancia tiene la retracción de glaciares? ¿Por qué hacer un proyecto para aminorar la retracción de glaciares? Bueno, los glaciares tropicales del Perú son los que alimentan los ríos que proveen de agua a las ciudades en la costa, no solo para consumo, sino también para la agricultura y generación de electricidad a través de las hidroeléctricas.
2/3 de la población vive en un área que solo produce el 1.8% del agua, como vimos antes. En la Cordillera Blanca, las cuencas glaciales descargan hacia el río Santa, que es el segundo más grande del país que descarga en el Pacífico. A lo largo de la cuenca del río Santa, entre la Cordillera Blanca y la costa del Pacífico, se encuentran 4 plantas hidroeléctricas. Qué lástima que no pueden ver el mapa de la cordillera, pero bueno. Este cambio en el flujo de aguas en temporada seca debido a la retracción glacial afectará la disponibilidad de agua para consumo, para producción de energía eléctrica, para la minería y para la irrigación en agricultura. Al ser impactada la fuente de energía, podría tener que suceder un cambio a otras fuentes, o sea, regresar a fósiles, a petróleo, etcétera, resultando en mayor inversión de capital, en costos operacionales más altos y más generación de carbono. Los especialistas científicos han concluido que desde 1970 las montañas peruanas en general han perdido el 22% de su superficie glaciar, y esto a la larga tendrá un impacto en el abastecimiento de agua de las zonas costeras. Y bueno, con esto quiero terminar. Quería terminar con unas imágenes de la retracción glaciar en Perú, pero si me mandan un email les mando las fotos. Luego les paso mi dirección.